Pro and Training, episodio 33. Hoy hablaremos de la prueba de esfuerzo. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy este espacio está creado para que ustedes puedan entrenar de una manera fácil y sencilla y que puedan entrenar mejor. Hoy estamos a jueves 1 de septiembre, un día para nosotros muy especial porque queremos hacer esta entrevista, este podcast con estas dos personas super crack. Tenemos acá a mi izquierda a Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Tenemos acá a Jonathan. Hola, buenos días. Bueno, nosotros súper contentos, hace mucho tiempo que queríamos primero conocer vuestras nuevas instalaciones y bombardearlos de preguntas, hablar de fisiología que a mí me apasiona y bueno, también nuestros oyentes, ¿no? De que hay mucha gente que recién se está iniciando, hay gente que ya lleva compitiendo bastante tiempo y bueno, creo que hoy con todas las preguntas que les voy a hacer, habrá contenido para todos, ¿vale? Antes de comenzar, recuerden descargarse la app de ProAm. En ella podrán acceder a todo el contenido multimedia, todas las charlas que hacemos, los podcasts, planes de entrenamiento, todo lo que necesiten para entrenar de una manera eficiente. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar poco a poco. A ver, Andrea, para que nuestros oyentes te conozcan y luego veremos con Jonathan, coméntanos un poquito tu formación, tu currículum, para que ya te vayan poniendo cara. A ver, ¿quién es Andrea? Cuéntanos. Es Andrea? Bueno, pues Andrea, soy doctora en medicina, en el campo de la fisiología, del ejercicio. Además, también hice la especialidad en medicina deportiva y posgrados en nutrición deportiva. Por otro lado, mi campo de tesis doctoral es la fatiga, que es algo que llevo estudiando pues, más de 15 años, tanto desde el punto de vista patológico como deportivo. Buenísimo. Y acá a mi derecha tengo a Jonathan, que bueno, he tenido la suerte de conocerlo hace muchos años, el triatleta, entrenador, bueno, y también tiene su doctorado. Coméntanos un poco tu formación. Pues bueno, yo vengo del área de la educación física y el deporte y nada, acabé también lo que es el grado en ciencias del deporte y luego seguí estudiando para formarme en el alto rendimiento a través de posgrados y la tesis de la cual fue una de mis tutoras, la doctora Suárez, en el mundo de la fisiología de ejercicio y bueno, ya acabé hace un par de años y actualmente pues ayuda aquí al centro a desenvolver un poco el área de rendimiento deportivo. La verdad que los dos hacen un tándem increíble porque la formación académica, tú vives el triatlón, has competido, sabes de entrenamiento, entonces hay una sinergia ahí increíble porque eso ayuda muchísimo a la hora de hacer valoraciones o recomendaciones a los deportistas. Súper, súper. Bueno, pues vamos a hablar de vuestro centro, Labs por Salud. Cuéntame, Andrea, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo son las instalaciones para que esos atletas que todavía no han tenido la suerte de venir aquí sepan qué se van a encontrar? A ver, estamos en Cornellá, de Llobregat, dentro de la Federación Catalana de Tenis, que ahora también pertenece a AP Club Cornellá, que es un centro privado. Y a ver, yo llevo muchos años aquí en Cornellá y la verdad que nos instalamos hace 4 años ya de forma autónoma, me refiero a que creamos Labs por Salud, con el objetivo de crear un espacio donde el deportista se sintiera como en casa, que lo pudiéramos estudiar desde diferentes puntos de vista y no tener esa prisa porque se vayan, ¿no? Yo siempre, si nos independizamos y montamos nuestra propia empresa, creo que hay que escuchar a la gente, que hay que hablar, que hay que formar. Y esto a veces en un ámbito clínico puro pues es más complicado, ¿no? Entonces nos gusta, nos apasiona nuestro trabajo y entonces nos dedicamos sobre todo al campo de la fisiología, a pruebas de esfuerzo, a la parte nutricional, a diferentes tipos de tratamientos. Ahora estamos con la hipoxia y también tenemos nuestro fisio y podología. ¿Sabes qué, Andrea? Algo que a mí me llama la atención y me encanta de vosotros y de vuestro centro, de que por nuestro club pasan muchísimos deportistas y el primer laboratorio de referencia son vosotros. Cuando yo los recomiendo, me llama la atención que luego tengo un mensaje de ellos diciendo, es increíble la atención. O sea, que eso en pocos centros lo han visto. Y flipan. Dice, es que igual estuve ahí 2 horas, no es por el tiempo, porque cuanto más tiempo mejor, pero la cercanía,
cómo le hablan, cómo están con el deportista, lo que se preocupan. Luego también la calidad de vuestro informe, que eso también me parece espectacular, que tienen también para mí la gentileza de, una vez que elaboran el informe, devolverle al deportista el feedback, ¿no? Mira, ahí ha salido tu prueba, y eso se ve en pocos sitios. Es que es un poco nuestra base, nuestra filosofía de trabajo, es decir, nosotros amamos lo que hacemos, nos encanta tanto a John como a mí la docencia, con lo cual se nos nota que somos como muy formadores y creemos que es importante que la persona no solo haga la prueba, sino que entienda su cuerpo, entonces entonces le vamos explicando el por qué le sucede esto y creo que la adherencia sí es mucho mejor, pero también potenciar la salud y que entiendan por qué entrenan, ¿no? Porque si no saben por qué les marcas un ritmo, etcétera, somos como autómatas, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué te digo que comas esto? Pues porque tu perfil es este. ¿Por qué Rafa te dice esto? Porque mira, te pasa esto. Entonces creo que cuando entendemos las cosas, pues las hacemos mejor. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Y esto es vital, porque nosotros nos reímos porque lo vemos más claro con el agua, pero mucha gente cree que una prueba de esfuerzo es, no sé, ponerse un electrodo y tumbarse en una camilla, o no saben que hay diferentes tipos de pruebas de esfuerzo. Vamos a ir poco a poco desgranando esto. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? ¿Cómo lo podrías definir? A ver, prueba de esfuerzo en sí... A mí lo que me pasa después de ver años y años de deportistas, muchas veces me dicen, Andrea, pero yo una prueba de esfuerzo la hago todos los días entrenando. Me diciendo, yo ya sé que en esfuerzo no me va a pasar nada o está bien. Entonces tenemos que diferenciar la parte de salud de la parte de fisiológica, digamos. Cualquier persona es verdad que el coche todos los días, pues al año le hacemos una revisión, ¿no? Y que a veces no nos va a dejar tirados, pero puede ser que aquel día te deje tirado. Pues ya que invertimos, y hoy en día se invierte mucho dinero en bambas, en relojes, en multitud de aparatos, creo que lo más importante es saber si tenemos unas buenas condiciones para poder hacer un ejercicio, porque la actividad física, el efecto es muy potente, pero para lo bueno como para lo malo. Entonces, por eso es tan importante la existencia del prescriptor del ejercicio, como saber cómo estás para poder prescribirte. Claro, sí, eso es vital, y también que vayamos creando conciencia en las personas, porque generalmente, lamentablemente, muchas personas se ponen la bamba o empiezan a hacer actividad física para bajar de peso. La mayoría, y se sobre todo olvida, mujeres. Sí. Claro, y luego se super mega equipan y jamás se plantearon hacerse una prueba de esfuerzo o entender cómo funciona su cuerpo, qué es lo que necesitan para que las adaptaciones se produzcan. Claro. ¿Cuánto tipo de pruebas de esfuerzo hay? Y esto te lo comento porque hay atletas que cuando se incorporan a una prueba le decimos, hay que ir al laboratorio, prueba de esfuerzo. Ah, yo ya me la hice, y me mandan unos informes que son como pruebas a lo mejor que están en una bici estática, no se cuantifica nada, no se hace con analizadora de gases. Entonces, para explicarlo a nuestros oyentes, ¿cuántos tipos de pruebas de esfuerzo hay y cuál es la más recomendable? A ver, así en grandes rasgos generales existirían dos. Lo que nosotros llamamos la prueba cardiológica, que es solamente pues, hacerlo en el ergómetro, que el ergómetro es el tipo de utensilio que se utiliza para hacer la prueba. Puede ser cinta o bicicleta, vale. Que también ahí depende mucho del centro. Nosotros pues, invertimos bastante en que los ergómetros sean de calidad. Tenemos una buena cinta, unas buenas bicis, incluso se hacen con su propia bici, para que el deportista simule lo máximo posible el tipo de deporte que hace. Entonces ahí eliges, dependiendo de la modalidad de deporte, eliges si la va a hacer en cinta o en bici, porque si una persona no tiene masa muscular en piernas, pues igual me fracasa a nivel periférico, a nivel muscular, y no me llega a prueba máxima. Entonces nosotros siempre intentamos que la prueba sea máxima, porque en el ejercicio se supone que en algún momento vas a hacer máximo. Entonces, la cardiológica es valorar la parte cardiovascular únicamente, y si ya le metemos analizador de gases, que es esto que vas con la mascarilla, lo que se trata es de ver, dependiendo lo que el deportista quiera. Es muy importante el protocolo. Vale. Entonces, nosotros variamos el protocolo de la prueba, que nos va a dar, depende del protocolo que le hagas, te van a dar datos diferentes. En lo que se hacen en las mayorías de la clínica son pruebas de V2 Max, sí, que son pruebas rápidas,
que van cambiando, pero a la hora de entrenar, sobre todo los amateurs, el VO2 Max no te va a aportar gran información. Te puede aportar información de la calidad, pero no te va a dar zonas, ni eficiencia energética, ni nada. Sí. Son muy rápidos esos protocolos. ¿Qué pasa? Que son rápidos. Entonces, para hacer, dependiendo de lo que en ese momento se quiera buscar, pues se adapta un protocolo que son más o menos largos y después ya le puedes añadir otras variables de medición, como es la temperatura, el lactato, la saturación de oxígeno a nivel muscular, que esos son variables que vas aportando a la prueba y dando datos que lo que hace es que le sirva al entrenador y dependiendo de los objetivos que tenga esa persona. Es muy importante saber el por qué está haciendo deporte, si para un evento, si para un fondo, un triatlón o simplemente para fijar unos ritmos de competición. Depende mucho. Entonces, Vale. esto es un poco lo diferenciador, que nosotros nos adaptamos según lo que el deportista nos cuente. Vale. Ahora una pregunta para Jonah. ¿Por qué crees que una persona debería realizar una prueba de esfuerzo? Y acá piénsala para una persona que empieza de cero o para el deportista que ya lleva años y como se le hizo hace 7 años, cree que, como le digo bien en esa época, ya no es necesario. A ver, nosotros cuando trabajamos con cualquier tipo de perfil, evidentemente siempre va encaminado al ejercicio. O sea, también trabajamos con patológicos, ¿no? Por el tema de la fatiga crónica, que también valoramos. Y ya solo a ese tipo de gente que es patología, que es el extremo del alto rendimiento, ya buscamos pequeñas píldoras de ejercicio para que se estimulen y el ejercicio sea la vía de mejora, ¿no? Entonces, nosotros a cualquier paciente que haga ejercicio siempre le vamos a proponer que esa valoración lo que va a hacer es definir un poco qué perfil y qué características tiene para que luego esas intervenciones y esas herramientas de ejercicio, de nutrición, de descanso y otro tipo de tratamientos, pues les pueda estimular su vía de mejora de calidad de vida. Ya te digo, desde lo que es un paciente patológico, que el objetivo es mejorar su calidad de vida, hasta un deportista profesional que lo que busca son pequeños detalles para mejorar su rendimiento. Entonces, cualquiera que se pueda valorar a nivel fisiológico siempre va a tener herramientas mucho más precisas y mucho más exactas para poder acelerar los procesos de mejora. Y a nivel de salud, Andrea, también, ¿por qué habría que hacerse una prueba de esfuerzo? Porque a nivel de salud es muy importante saber la dosis de ejercicio que tienes que hacer, porque como me pase, en vez de a lo mejor favorecer que la persona se encuentre mejor, puedo acelerar su fatiga o incluso que aumente de peso. ¿Por qué lo digo? Porque el ejercicio en sí da hambre. Sí. Entonces, si empiezan a trabajar en intensidades superiores a las que se debe empezar, que se debe empezar más en la zona más aeróbica, el deportista va a quemar más carbohidratos, entonces va a tener más hambre. Entonces va a estar como diciendo, ¿cómo es posible que hago deporte y engordo? Porque igual trabajas en unas zonas demasiado de alta intensidad. Entonces esto no lo puedes saber, tus zonas exactas, si no te haces una prueba. Y luego para descartar Bueno, patologías para o descartar seguridad. patología, claro, siempre, sí. A veces también ves una respuesta tensional que es un poquito elevada, que a lo mejor no se ha dado cuenta y dices, pues mira, hay que tener ojo porque tienes tendencia a la hipertensión o al revés. Tienes tendencia a bajar la tensión, pues igual esto que te notas fatigado es por culpa de que necesitas a lo mejor unas sales minerales, o ojo porque tu corazón pues acelera muy rápido, pues igual tienes que hacer un buen calentamiento. O sea, son cosas que te ayudan a descartar patologías que a veces se ven. Y complementarios, yo siempre a la prueba de esfuerzo recomiendo hacer un ecocardio, Perfecto. porque en la prueba de esfuerzo vemos la parte rítmica del corazón, es decir, si hay alguna arritmia, si hay alguna isquemia, o sea, alguna vía de arteria que a lo mejor en esfuerzo se obstruye un poco, las señales en el electro, si se recupera bien o si aparecen. Todo lo que aparece a nivel cardiológico en el esfuerzo es mala señal, hay que estudiarlo, porque hay a veces que te encuentras arritmias en situación basal, pero que cuando se ponen a hacer ejercicio desaparecen. Esto es un signo de benignidad. Hay gente que en esfuerzo hace extrasístoles, que son como estos latidos antes de tiempo, que a veces porque viene nervioso, etcétera, y se pone a hacer ejercicio y desaparecen. Esto es buena señal, ¿no? Y el eco nos da la morfología del corazón. Que la morfología del corazón, yo a la gente que hace ultrafondo o fondo, recomiendo que se la haga cada año, porque como el corazón es un músculo, también se va modificando. ¿Y cuándo se modifica más? En entrenamientos de fondo.
Vale. Los shorts no tanto, con que se hagan una ya está, pero la gente que hace mucho fondo o grandes distancias, es bueno que se hagan una eco al año. Vale. ¿Y eso lo pueden hacer con vosotros o tienen que ir a otro centro para hacer la eco? Actualmente nosotros no hacemos ecografía, sí que los derivamos a Vale. algún centro que conocemos o pues se la prescribimos y después me envían el informe, ¿no? Vale. Pero es algo que creo que Está también bueno se debe sumarlo. hacer, sí. Vale. ¿Qué coste tiene hacer una prueba de esfuerzo de estas características con analizadora de gases en vuestro centro? Sí, bueno, Esto lo llevo. en cuanto a los tipos de perfil que ha comentado ella, nosotros al fin y al cabo hacemos lo que es una revisión médica y deportiva de lo que es un niño federado en cualquier deporte federado hoy en día, hasta lo que es una valoración pues de alto rendimiento, ¿no? Donde queremos ver multitud de variables, siempre las necesarias, para poder obtener qué características de rendimiento tiene y poder intervenir, ¿no? Entonces, en el mundo del deporte, como hay tantas modalidades, pues hacemos desde lo que es una prueba en carrera al pie para un runner, que estamos hablando de una prueba cardiológica de 70 euros más o menos, y una prueba de rendimiento, en este caso, donde se hace lo que es una evaluación clínica al principio, donde ahí recomendamos que tengan analítica para ver resultados, y Andrea tiene ahí la parte al principio donde tiene contacto con el paciente para entrar un poco en la parte de historial clínico, es decir, el historial. Luego se hace un estudio de la composición corporal, una valoración clínica ya en reposo, en basal, para comprobar que podemos ir a la zona de pruebas y valorar ese estado funcional, en carrera, en bici, según qué modalidad deportiva. Y durante la prueba, pues como ha dicho antes la doctora, pues vamos obteniendo resultados de diferentes variables, diferentes marcadores que nos van dando qué adaptaciones tiene el deportista, ¿vale? Y aquí pues puede ser un ciclista en su propia bici, un corredor de maratones en carrera, un triatleta que puede hacer la bici y la carrera incluso en segmentos separados. Entonces estamos hablando de una prueba muy estándar que nosotros hacemos a día de hoy, que es lo que hacemos con ProAm, que más o menos es una prueba, estamos en 1 hora y media, más luego los informes, como has dicho, que son bastante completos, más la videoconsulta que le hacemos para explicarle y darle ese feedback de 30-40 minutos para explicarle los resultados, pues tiene más o menos un coste de 150 euros lo que es la prueba. Luego ya si entramos en gente que hace 2 pruebas, hace bici, hace la carrera, o gente incluso que le gusta hacer 2-3 pruebas al año para ver cómo va aumentando su rendimiento y hacer pues la última prueba a un mes vista o 2 meses de la maratón o del Ironman, pues vamos ajustando un poco los precios para que tengamos también un seguimiento durante el año, que no solo consiste en que viene el paciente, hace su prueba, esa información se le manda y se le manda también a los entrenadores, al coach, al nutricionista, sino que también nos gusta tener un seguimiento durante la temporada para poder ir acelerando los procesos con ellos y que el centro nuestro sea un poco su referencia de mejora a través de ciertas valoraciones que vamos ajustando durante la temporada. Sí, para mí es la mejor inversión que puede hacer una persona que quiere hacer actividad física o competir o empezar a entrenar. Primero, venir acá a hacerse la prueba, porque si no, no tiene sentido lo que haga, porque si entrena pasado o hace cosas incoherentes, perder tiempo. Yo le llamo kilómetros basura. Y sí, lo es que verdad. me pasa, ¿sabes lo que me pasa? Que me da mucha rabia, es que los atletas cuando le digo vamos a hacer la prueba de fuerza, dice, no, dame 2 o 3 meses que me pongo fuerte. Y digo, pero no tenés que petarla. Digo, si la base aeróbica hay que construirla ahora, Sí. no me puedo inventar los ritmos. Sí, es Y ellos verdad. tienen terror a que salga acá unos ritmos malísimos, que le Yo- digan, no, tú no Yo siempre sirves le para digo, esto, dedícate a esto otra cosa. No es un test, o sea, es simplemente conocer tu perfil y cómo estás. O sea, hay gente que dice, no es un examen, digamos. Entonces, lo que se trata es de saber cómo estás en ese momento, intentarte dar herramientas para optimizar, ya que todos vamos de bólido, pues ya que le empleamos tiempo y dinero en entrenamientos, pues es decir, optimizar al máximo nuestro tiempo, y para eso, pues si haces una prueba de este tipo, adelantas muchos errores que se cometen. Sí, porque conociendo el perfil vuestro, perdón, de gente que tenéis, al fin y al cabo es gente que invierte en hacer actividad física y que se marca un evento, un objetivo deportivo. Entonces, nosotros vamos siempre, que era cuando yo entré con ella y yo había hecho con muchos médicos y muchos doctores en medicina, vamos a hacer una sinergia de lo que es la parte clínica con la parte de rendimiento. Y seguro que la gente porque esto al fin y al cabo, bueno, somos un poco los primeros en este sentido que buscamos esta calidad de servicio, pero ellos tienen que saber que hay una parte clínica donde ya en el minuto 1 se va a ver si hay alguna adaptación que no sea la correcta, y aparte es que
ese día no hay que llegar con el pico de forma, al revés, esa información es la que te va a hacer llegar a un pico de forma lo más rápido posible, acelerando muy bien las adaptaciones, siendo muy eficiente, que la fatiga esté lo menos posible durante la proyección de la temporada y que no haya lesiones. Y es una forma muy eficiente tanto ya no solo para el atleta, porque aprende a entrenar, sino también para el coach y nutricionista y otros tipos de gente con la que trabaja. Y compatibilizarlo con su trabajo, porque estamos hablando que la mayoría de la gente no solo entrena, sino que tiene trabajo, familia, entonces yo normalmente es algo que valoro, porque es importante no solo rendir en el trabajo, en el entreno, sino que yo lo que quiero es que tengan energía todo el día, que descansen, que tengan buena calidad de vida, que sumen salud, no que la resten por entrenar. Entonces eso es lo que es un poco mi objetivo, decir, vamos a ver cuál es tu vida, por eso a veces me enrollo mucho porque necesito saber en qué ambiente se mueve, cuáles son las exigencias de su trabajo, para poder aportarle todos los datos, información o posibles ayudas para mejorar esta situación, porque lo ideal lo sabemos todos, pero es importante que el entrenar no le reste ni... Sí, y sabes que lamentablemente habías dado en algo muy importante, que la gente hace equilibrio para entrenar, porque a nivel laboral cada vez se exigen más, la familia, grupos de amigos, y luego está el entrenamiento. Y lamentablemente la gente que no se hace la prueba o no tiene no se deja llevar la preparación por un entrenador, ese poco tiempo que es difícil conseguirlo, lo invierte de una manera que no es la adecuada. Y es una pena, ¿no?, que pierdan el tiempo cuando podrían entrenar de una manera más eficiente. Y muchas veces abandonan el deporte. Se frustran. Muchas veces se apuntan en una comida, venga, vamos a hacer un Ironman, venga, nos apuntamos, tú. Entonces, claro, se apuntan, hacen el evento y como no los forman bien ni los entrenan bien, después del evento abandonan todo, el deporte, etcétera. Entonces, lo que se trata es de que poco a poco, pues el deporte forme parte de nuestra higiene de vida y que lo hagas bien. Entonces, hay que estar asesorado. Bueno, ahora vamos a ir desmembrando un poquito la prueba de esfuerzo y vamos a preguntarles qué datos nos proporciona una prueba de esfuerzo para que los atletas o las personas que nos estén escuchando sepan qué tipo de información se llevará. Un detalle, cuando hablamos de pruebas de esfuerzo, al fin y al cabo siempre ha sido el nombre estándar que nos hemos dado, pero nosotros siempre le hemos intentado dar un concepto diferente, ¿no?, que es una prueba de esfuerzo, pero la prueba de esfuerzo es uno de los contenidos que contiene esa valoración clínica y de rendimiento. Entonces, dentro de la valoración clínica, pues como dice Andrea, hay un rato importante con el paciente donde vas a conocer muchos detalles de su día a día, clínico, a nivel personal, a nivel de familiar. Luego hay un estudio previo clínico y de composición corporal y luego está la famosa prueba de esfuerzo, que es como la llamamos todo, pero que la prueba puede ser que no sea ni una prueba de esfuerzo máxima, pero ese rato que ha estado corriendo ya nos ha dado una información muy valiosa de su perfil y sus características. Y con eso ya puede acelerar mucho y avanzar muy rápido. Yo le llamaría, perdón, John, una valoración fisiológica. Muy bien, me gusta. ¿Vale? Una prueba de esfuerzo, digamos, para mí, si me dices prueba de esfuerzo, lo asocio a una prueba cardiológica y ya está. Vale. Nosotros vamos un poco más allá, queremos valorar tu fisiología y por eso hacemos estudios fisiológicos, ¿no?, que es un poco lo que nos... Y ya no es la evaluación, es el seguimiento incluso, donde pedimos parámetros hematológicos, clínicos. Cada vez esto también, la ciencia también ha avanzado demasiado rápido, entonces también intentamos, hay tantos software, hay tantos dispositivos también, que tampoco hay que volverse loco, pero hay muchos utensilios hoy en día que nos pueden dar una información y biomarcadores muy importantes del estado fisiológico del deportista, del paciente y su rendimiento. Entonces, por eso le llamamos como un concepto fisiológico, donde englobamos la parte clínica, de rendimiento, toda la parte social. Te va a dar datos de cómo entrenar, dependiendo de tus objetivos, que de entrenar en unas zonas, dependiendo de lo que tu entrenador, para que le ayude a marcar sus zonas de entrenamiento, y también cómo comer, porque dependiendo que estés trabajando, sabemos que utilizas un tipo de combustible u otro, con lo cual te va a marcar, es muy importante hacer pues la comida previa o el post o los famosos ayunos, el ayuno intermitente, pues igual si vas a tener un entrenamiento de serie, mejor que no, en ese momento pues no puedes ir en ayunas, porque te va a salir una exigencia, o si estás cansado, pues ese día no te va a salir la intensidad. Entonces, otra de las variables que a mí también me gusta mucho, que es la percepción de fatiga durante la prueba, se la vamos preguntando a través de la escala de Bohr, porque hoy en día también es verdad que todo el mundo va a entrenar con un montón de gadgets y a veces se olvida de las sensaciones. Sí. Entonces, nosotros
realmente vamos viendo cómo va el deportista y también le pedimos a él su valoración. Entonces ya me está dando pistas de que si sabe leer las sensaciones corporales o no. Porque muchas veces las personas siempre externalizan el entreno, externalizan la nutrición y a veces, pero aunque lo externalices, que está bien y que estés profesionalmente asesorado, pero tú siempre tienes que pensar en tus sensaciones. Es muy importante, porque yo siempre lo digo, yo te puedo decir que esto te va a ir súper bien, pero si tú notas que no te va bien, para. O sea, es una cosa, mi experiencia, etcétera. Uno tiene que saber leer las sensaciones. Entonces, también nos da pistas a la hora de saber que a veces van a una carrera y dicen, no, es que de repente, pum, fallo. Y dices, ostras, es que igual no sabes leer las sensaciones y ya estabas cansado y cuando te enteras es cuando... Ya va tarde. Entonces, bueno, vemos el perfil en general. Vale. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos que mucha gente lo escucha de oído, pero no sabe realmente qué es y para qué sirve. Así que me gustaría una pequeña reflexión de vosotros. 3 conceptos. Uno será hablar qué es el VO2 max, el consumo máximo, qué es el umbral anaeróbico y para mí mi favorito, el umbral anaeróbico, que lamentablemente no está muy de moda, pero con vuestro trabajo, con todas las nuevas tendencias cada vez va cogiendo más forma. Y hablar también del umbral aeróbico. Empecemos por el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo lo definirías y qué opinión tienes al respecto? Yo ya me adelanto, para mí no es que no sirva de nada, pero muchas veces nos machacaron toda la vida que el VO2 es el VO2 y luego cuando tú tienes que entrenar, de ahí muchos datos no puedes sacar, más para los amateurs. Claro, el VO2 max en realidad es nuestra máxima capacidad de coger oxígeno de la atmósfera y llevarla a través del pulmón, el corazón, al músculo. Entonces, claro, nosotros vivimos quemando oxígeno. Sin oxígeno no podríamos fabricar energía. Entonces, cuanto más consumas de oxígeno, cuanta más capacidad tengas, más capacidad de rendimiento tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí este concepto me es muy importante en salud. Vale. Porque sabemos que cualquier persona de cualquier sexo, de cualquier edad que tenga un consumo máximo de oxígeno por debajo de 20 mililitros kilo minuto, tiene una disfunción, o sea, tiene una discapacidad. Es una persona que se fatiga ya en cosas cotidianas, ¿no? En deportistas, en niños, te ayuda a ver un poco la calidad del deportista que tenemos, pero no sirve de nada dependiendo de la disciplina que haga. Realmente el deportista pocas veces va al VO2 max. Entonces es algo que está un poco supervalorado. En la mayoría de los amateurs saber su consumo máximo de oxígeno no o que les se obsesionan solo por mejorarlo, que dicen cuanto más alto sea, en teoría voy a ir más rápido y siempre entrenan a cuchillo. Una persona con menos consumo de oxígeno, un deportista, esto te lo explicará mejor Jonathan, pero una persona que a lo mejor tú y yo tenemos, tú tienes más consumo de oxígeno, yo tengo menos, pero en una carrera, una media maratón, yo tengo mejor entrenadas las zonas, yo puedo ir más rápido que tú. Entonces, tal cual. Es un tema que yo creo que la gente... Y lo tiene que saber, porque muchos creen que a mayor consumo, o sea, sus marcas van a ser muchísimo mejor, pero si no están entrenados bien, tampoco te va a salvar, porque a mí me ha tocado tener muchas chicas con un consumo de oxígeno no muy bueno, normalito, pero que son unas bestias, pero porque están optimizadas en las otras áreas. Sí. Hablemos un poco del umbral anaeróbico, que sí que todos... o sea, la gran mayoría de la gente lo busca ese dato y quiere entrenarlo. ¿Cómo lo definirías? A ver, para nosotros lo que son a la hora de hablar de umbrales, tenemos que entrar un poco en la parte técnica ya de entrar un poco en esa fase en la que se demanda alta intensidad, ¿no? Explicándolo para que lo entiendan. Y es una puerta, digamos, metabólica, una puerta energética, en la que realmente el consumo de energía en el paciente empieza a aumentarse. Entonces, en esos niveles en los que llamamos una zona que depende de los hidratos de carbono, es una zona en la que realmente el consumo de energía que estamos obteniendo en ese momento únicamente es glucolítico, es decir, dependemos de los hidratos de carbono. Entonces, a partir de esa zona energética, pues trabajamos la alta intensidad, estimulamos, toleramos alta intensidad y mejoramos nuestros ritmos, diríamos, submáximos y máximos, ¿no? Pero lo que se trata es de poder estimular ese sistema anaeróbico, siempre metabólicamente a nivel de salud es beneficioso, igual que estimular el primer umbral, ¿vale? Por otra vía energética y otra puerta metabólica, pero es interesante ver qué modalidad deportiva practica mi deportista o mi paciente, ¿no? Si tengo un maratoniano, si tengo un chico de 10.000,
un velocista, evidentemente tendré que estimular más ese umbral anaeróbico debido a que mi zona de entrenamiento y mi zona de competición va a ser el umbral anaeróbico. Es como decíamos el V2+. El V2+, pues sí, es el gold estándar que siempre hemos visto para marcar talento deportivo, pero si yo tengo un chico de 16, 17 años, podrá ser muy importante, sobre todo si hace deportes intermitentes, pero para un amateur pues de unos 40, 50 años que más su objetivo es hacer actividad física, mejorar su calidad de vida y posiblemente hacer una maratón, pues bueno, lo podemos estimular de forma intermitente, pero no es lo más importante. Y primero porque, al fin y al cabo, la variable más importante que tenemos que hablar es que la edad. Entonces, la edad siempre es el marcador que no nos va a dejar que fisiológicamente podamos mejorar como un chico de 16 años, ¿no? Entonces, como siempre digo, o vuelves a nacer, ¿no? O el consumo de oxígeno ya, realmente el porcentaje de mejora es muy limitado. Entonces, me focalizaría más en mejorar mis zonas de umbral anaeróbico si fuera más gente de intermitente y de alta intensidad, a estimularlo siempre, incluso cuando hagas larga distancia, y a poder mejorar pues el primer umbral aeróbico en este caso también. Una cosa que les quería comentar, que desde mi parte de ProAn es lo que observo es que no sé qué pasa, pero las personas a determinada edad, cuando cumplen 40, 50, X, quieren hacer actividad física y se ponen un reto, pero no un reto, voy a correr 5 kilómetros. Voy a hacer el maratón de Nueva York, voy a hacer un Ironman. Y cuando tú vas a las carreras como las maratones o los Ironman, ves que la cantidad de participantes es alta. Entonces no sé cómo, hay una, no sé si hablamos de moda, tendencia, lo que sea, pero la gente es como que nunca hizo actividad física y de golpe quiere ser larga distancia. Y, y algo que me llama la atención es que cuando recibo cada año un montón de pruebas de esfuerzo, veo que todos tienen como el umbral anaeróbico más entrenado, tienen el umbral aeróbico de un sedentario y gente igual que corre. Y piensan que no sirven para nada. Y yo lo que no entiendo de ellos, que tienen asociado de que si vas a hacer una carrera de resistencia, vas a estar 5 horas o 12 horas o 4 horas, no sé, en una maratón, ¿por qué siempre se obsesionan de que tienen que ir al límite, de que si no duele no sirve, que no obtienen la mejora? Y digo este comentario porque vamos a hablar del umbral aeróbico, que me gustaría que me lo definan, qué opinión ustedes tienen al respecto, porque para mí es el core de nuestro trabajo, de ayudar a la gente a ser muy oxidativa, a que generen una buena densidad mitocondrial, a que tengan esa capacidad de generar energía gratis, absorbiendo el oxígeno y metabolizando los ácidos grasos. Andrea, cuéntame, ¿qué es el umbral aeróbico? El umbral aeróbico es esa zona donde nuestro cuerpo va cómodo, oxida fundamentalmente grasas. Las grasas son una energía que yo tengo mucho almacén, no se me va a acabar, no es como los hidratos de carbono que se acaban. Y además a mi cuerpo le cuesta poco oxidar el oxígeno para producir energía. A tu pregunta, yo creo que el problema es que es mucho más difícil entrenar el umbral aeróbico que la intensidad. Porque la intensidad, alguien que no hace ejercicio a la mínima sube y ya está en intensidad. Y yo estoy haciendo el hit, ¿no? Dos cambios de ritmo y están a tope. Ya está en modo gasolina, ¿no? Ya está en Como modo decimos. gasolina. Nosotros, una cosa que yo creo que es básico, no estoy animando a que todos realmente hagan este tipo de pruebas, ¿no? Pero es muy importante la educación y el aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje que nosotros les ofrecemos después de la prueba y les enseñamos resultados, y ya ves tú que el informe que son 4 o 5 páginas, viene muy explicativo. Entonces, si entiendes el concepto, que es lo más importante, la bioenergética, entiendes entrenar. Entonces, eso te dice, vale, pues si voy a hacer una maratón, sé de lo que voy a depender, y si voy a hacer alta intensidad y hacer un entrenamiento, un 5.000, un 10.000, dependo de esto. Entonces, si entienden eso, te dicen, hola, a mí esto nadie me lo había explicado. A mí, esto después de 10, 15 años, o el que lleva 2 meses, te cambia el chip, y tú lo sabes, porque te cambia al día siguiente y dice, no, hoy he venido a las 7, pero he desayunado, ayer me acosté pronto, he tomado hidrato de carbono. Hostia, ya está dando calidad a las sesiones. Entonces, yo creo que antes de poder opinar, evidentemente, el boom de la larga distancia y esto, que al fin y al cabo es un tema de disfrutar, hay que ir por un pequeño aprendizaje para poder abordar y hacer el por qué pasa esto. Y la higiene muscular, que yo es algo que también les digo, no solo es correr, correr, correr. Sí, porque si no tienen tiempo, lo primero que sacan es el músculo. Y el músculo es lo más importante. O sea, si quieren correr más rápido, si no se quieren lesionar, el anti-aging es tener músculo y hay que saber trabajarlo, que por eso también
necesitas un profesional que te ayude a trabajar el músculo, pero el músculo es el pilar. O sea, El todo. Yo creo que una persona antes de ser deportista es músculo. Sí. Es que es vital y está tan descuidado porque le da palo, le da vergüenza o se aburren, dicen en el gimnasio. pero hoy en día existen multitud de ejercicios a nivel funcionales que puedes hacer y yo siempre les digo, la cosa no es tachar el entreno. O sea, tú tienes que asimilar el entreno y si el entreno es para... Y muchas veces como queremos hacerlo todo, dices, tengo que ir a casa, el trabajo, pues mira, ya hice el entreno, lo tacho, pero ¿realmente lo has asimilado o llegaste cansado al entreno? Claro. Si es un entreno de intensidad y me lo haces cansado, de nada sirve que hayas entrenado, porque te ha fatigado más, no lo has asimilado. Entonces, esto es importante en que entiendan que uno que quiere hacer maratones, pues tiene que trabajar en la musculatura, porque si no se nos va a lesionar. Si quiere ir más rápido, pues a veces no es cuestión de correr más, sino de trabajar el músculo, técnicas de carrera. Bueno, es un mundo. Y hay otra cosa que me gusta mucho de vuestros informes, porque para mí fueron los primeros de hablar del concepto del Fat Max. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes? O sea, tú que tú eres súper fan. A ver, Me encanta. yo cuando empezamos a realizar un poco de forma autónoma pues, los informes, las pruebas, ¿vale? Sin que tuviéramos encima jefe, diríamos. Claro, un Empe- inciso. Que claro, que nosotros lo que hacen muchas veces es sacar el report que ahí sale de la máquina. Claro, nosotros estudiamos los datos y creamos nuestro propio informe. Por eso, claro, que es un trabajo añadido. Claro, que... si te fijas, es un informe, bueno, yo diría artesanal, ¿vale? Que lo hicimos hace 4 años y lo vamos fomentando ya no solo nosotros, sino también con los que trabajamos. Entonces, ese informe, como decimos, tiene una parte clínica, una parte de composición corporal y una parte fisiológica. Entonces, esa parte fisiológica, donde viene tantos datos objetivos, tantos resultados y variables, luego viene explícita en unas gráficas que se las explicamos y luego lo más importante que es para el entrenador y para los atletas es esa zona de entrenamiento y ese texto donde explica las diferentes características. Dentro de esas características nosotros, aparte de poner los umbrales, el V2+, también le comentamos, como he comentado antes, el concepto bioenergético, es decir, por qué utiliza mi metabolismo hidrato de carbono, gasolina, por qué utilizo el diésel, la grasa, y a partir de ahí entiendo también el concepto de que tengo que ingerir, ¿vale? Y aparte entonces entramos en vía energética, entonces entramos en el concepto del famoso Fat Mass, ¿no? Que es un poco la zona de potencia o de velocidad donde mi cuerpo consume la mayor cantidad de calorías en grasas, ¿vale? Es decir, la máxima oxidación de las grasas. Entonces, esa zona, esa potencia y esa velocidad es lo que llamamos zona de Fat Mass, ¿no? Es decir, si es un maratoniano, evidentemente la tendrá muy estimulada, pero aún así, el Fat Mass que se ha puesto mucho de moda, diríamos que estamos hablando de algo muy correlacionado con el primer umbral. Entonces, bueno, siempre van a estar más o menos juntitos, el primer umbral y el Fat Mass, pero para una persona que estimula más su sistema aeróbico, su sistema oxidativo y su sistema de baja intensidad y moderada, evidentemente tendrá un Fat Mass, ¿vale? Entonces, el Fat Mass hay que explicárselo como una zona energética más, pero que dependiendo de qué tipo de deporte o entrenamiento o estímulo busque, pues lo puede desarrollar más o menos y buscando objetivos desde lo que es perder peso, ganar más eficiencia energética o estimular el Fat Mass, ¿no? Pero es otro concepto como el famoso crossover. Bueno, hay muchos conceptos energéticos, entonces lo que hay que hacer con el paciente es darle las herramientas fáciles, que es pulsaciones, potencia, y aquí vas a mejorar estos umbrales, estos conceptos, pero céntrate en tu zona energética y ve buscando otros objetivos de salud metabólica, ¿no? Yo lo que observo a lo largo de los años y de toda la cantidad de atletas que pasan por ProA, y ustedes ven también recibir muchísimos atletas, veo que están muy desentrenados a nivel aeróbico. Su umbral aeróbico los veo siempre muy, muy malo y el Fat Max también. ¿Ustedes qué percepción tienen? Porque yo hablo del universo ProAm, pero ustedes que atienden a lo de ProAm y a todos los clubes de Barcelona, me imagino que deben tener miles de datos. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros, como tenemos la gran suerte, yo cuando empecé con Andrea, la suerte que tuve es que yo venía del rendimiento, pero ella estaba en la patología. Entonces, cuando ves un patológico, entiendes que es más complicado entenderlo, y ves un alto rendimiento, cualquier persona que pase en ese rango, con las mismas variables que utiliza con un patológico y con un alto rendimiento, es fácil interpretar sus características. Pueden venir o muy subentrenados, que vienen muchos, o pueden venir, como dices tú, con una baja eficiencia, de los cuales entrenan, suelen ser personas que no tienen a lo mejor una guía, ¿no? De entrenamiento,
Pero bueno, al fin y al cabo es el tiempo que tiene. Entonces a todos nos gusta entrenar a alta intensidad y a todos nos gusta entrenar, pues mejorar los ritmos. Entonces, cuando vamos en esa línea, pues la mayoría vienen con una poca eficiencia y un umbral aeróbico muy bajo y una estimulación del sistema nervioso simpático y toda la alta intensidad muy alta. Y ahí es cuando entramos en fatiga, sobreentrenamiento, Claro, poca es recuperación. más fácil caer en fatiga, en Sí, Es muy fácil pasarse. que tu vida sea un poco más yo-yo, ¿sabes? Ahora tengo energía, ahora me da un bajón, entonces si estimulas el sistema de las grasas, ganas eficiencia, entonces te hace pues recuperarte mejor. O sea, yo siempre digo, el entrenamiento no acaba ahí, acaba después. Después, ¿cómo te has sentido? ¿Y al día siguiente pudiste rendir? O sea, no solo es entrenar, entrenamos y nos recuperamos, entrenamos, nos recuperamos. Entonces, es muy importante esa recuperación para que tú puedas asimilar el siguiente entreno. Si no te recuperas bien, no lo puedes asimilar. Y el no tener base aeróbica te hace no poder recuperar. Claro. Y lo que me pasa es que a los atletas les cuesta entender y me dicen, ¿cómo corriendo despacito? Porque asocian correr por pulsaciones a baja intensidad, que es en función donde tiene el umbral, dicen, ¿cómo corriendo despacito voy a correr más rápido? No entienden. Y la otra cosa que les pasa, como están tan desentrenados a nivel aeróbico, se les disparan las pulsaciones seguidas. Imagínense que tienen que rodar a 130 y hacen 2 kilómetros y están en 150. Y estuvieron en zona 10 minutos. Entonces no entienden cómo, corriendo despacito y estando poco tiempo entrenados, eso va a producir una mejora. A ver, lo difícil a veces es estimular esa zona que les falta. Entonces nosotros a veces le decimos, pues haz montaña o haz bici o camina, corre, pero no te pases. O sea, a lo mejor es mejor hacer un entrenamiento más largo y combinar caminar, correr. Lo que pasa es que a veces cuando se hacen entrenamientos grupales es muy difícil hacer Se esto. pican, Entonces, ahí, entonces, entran claro, en la pista y ahí... entonces esto influye mucho en que haga alta intensidad, ¿sabes? Claro. A mí lo que me da una fórmula buena es mandarlos a la bici, que ahí les cuesta subir las pulsaciones, Sí, le claro. aprieta tanto el músculo, Claro. entonces para mí La es una bici buena es manera una de buena entrenarlo. manera, sí. Vale, ahora vamos a hablar de qué problemas de salud podrían detectar con una prueba de esfuerzo. Pues desde un tema de una arritmia, un problema o una isquemia, que la persona tenga... ¿Y nos podría definir qué es una arritmia y qué problemas podría tener para una persona? A ver, una arritmia es cuando nuestro corazón no sigue el ritmo sinusal, es decir, no sigue un ritmo pues igual, ¿no? Sí. Entonces la arritmia, dentro del mundo de la cardiología, arritmias hay muchas. Hay unas que son más benignas y otras más patológicas. A veces el paciente se da cuenta que tiene un latido raro o que el corazón se le dispara. Algo que me llama mucho la atención desde que estoy en la medicina de deporte es que las personas piensan, muchas, que porque no se pasen de unas pulsaciones no les va a pasar nada. Dicen, no, Sí, no, exacto. yo hasta 170 llego, pero después ya no paso. Y ese Por no las sé si es el dudas. problema. Si yo yo le digo, el problema es que el pulso no suba. O sea, si tú estás haciendo un esfuerzo a una intensidad incremental, el pulso tiene que ir subiendo. ¿Cuándo empieza la fatiga? Cuando el pulso se estabiliza. O sea, el corazón no va a subir hasta 240. Llega un momento que tu corazón, cuando se fatiga, se estabiliza o empieza a bajar. Ahí es el problema. O sea, el problema es que te baje el pulso cuando tú estás haciendo ejercicio. Vale. Entonces yo siempre, claro, para saber si funciona bien, pues yo siempre, claro, haciendo una prueba de esfuerzo, ves a altas intensidades y ventilatoriamente controlas todo y sabes si el paciente puede hacerlas. Pero esto de no pases de un pulso porque ya estoy seguro, eso es una falsa seguridad, porque te puede pasar una arritmia a un pulsos más bajos, no tiene que ver, no... Y en el caso que la tenga, ¿tiene solución? ¿Puede seguir entrenando teniendo algunos Esto ya parámetros? depende el tipo de arritmia que tengan. Vale. A veces le sale alguna arritmia que a lo mejor hay que valorar o le desaparece durante el esfuerzo, que con lo cual llamen sin la benignidad, a veces hay la gente que hace mucho fondo, desarrolla un tipo de arritmia que es la fibrilación auricular. O sea, son cosas que hay que irse mirando, Vale. pero... Yo lo digo porque he escuchado comentarios que a mí me duelen de que la gente no quiere hacerse la prueba por miedo a que tenga una arritmia y le digan que no puede hacer deporte. Y le tienen terror a eso. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Nosotros como amantes del deporte siempre buscamos alternativas. Entonces, a lo mejor... No es que la muerte deportiva y te vas a quedar en el sofá toda tu vida. Cuando valoramos un paciente patológico, que son gente fatiga crónica, que a lo mejor es gente que ducharse, fatiga. Que, por ejemplo, ducharse o tener una tarea laboral y que tienen una discapacidad incluso laboral o no pueden trabajar, imagínate esta gente que se viene a valorar ya sabiendo que están mal, ya sabemos que están mal,
pero es que es la forma de que podamos objetivizar qué capacidad funcional tiene y dónde podemos intervenir. Entonces, si hay una persona enferma que tiene un V2 más de 10, 12, 13, que es lo que tú y yo hacemos a lo mejor caminando, como una persona que hace actividad física no se va a poder valorar. Muy mal tiene que estar la cosa para que le digan que no puede hacer ejercicio. Hoy día hay muchas alternativas para poder estimular y hacer ejercicio. Entonces hay que animar a toda la gente a que se valore y seguro que hay maneras de poder acelerar el proceso de mejora. A veces simplemente el consejo es, tomas mucho café, me salen arritmias, ¿no? Y de repente veo que me hace un montón de extrasístoles, que son arritmias que el latido antes de tiempo. Y entonces me dice, sí, tomé 5 o 6 pues digo, hay que bajar cafeínas, claro. Entonces empieza con la higiene del sueño. El estrés de trabajo también, claro. Es que no solo es el deporte, a lo mejor el estrés del entrenamiento, si estás todo el día haciendo, como decimos, trabajos de alta intensidad, pues igual anaeróbico, lo que le prescribes es necesito que hagas más base para estimular otros sistemas, claro. Porque ya aumentas más el cortisol y ya estás en una zona y ahora mismo por tu ritmo de vida, si tú ahora pensabas hacer algo pues muy rápido, pues igual te aconsejo... Es que van todo el día estresados, en el trabajo van a 1000, llegan a casa a 1000, salen corriendo porque dicen, uy, tengo 40 minutos, lo voy a aprovechar y en vez de hacer, no sé, 8 por pulsación hago 15 a tope. Eso es lo que yo digo, y el cuerpo no aguanta. Que tachan el entreno. Y los que empiezan, yo creo que a la larga hasta acaban sobreentrenados. Entonces, a veces la figura del entrenador y del prescriptor deportivo incluso nos cuesta convencerles de que tienen que descansar. Entonces, imaginaos, si nosotros cuando vienen aquí no les damos ese pequeño aprendizaje de que entiendan cómo funciona la fatiga y la recuperación que va asociada al ejercicio, ¿cómo van a hacer caso luego al entrenador? Entonces, bueno, todo pasa por un aprendizaje y yo creo que en ese mundo del deporte y los entrenadores lo que tenemos que invertir más es en enseñarles y el proceso será más eficiente y estarán más contentos y se dará también más importancia al mundo y la figura del entrenador, ¿no? Bien, vamos a las últimas 2 preguntas antes luego de hacerle una propuesta un poco loca. Vamos a hablar 2 temas, no digo peliagudos, pero controversiales y que son nuevos, ¿no? Y que como todos profesionales siempre nos toca actualizarnos, estar a la última, que es el tema COVID, ¿no? Que hace 2 años, bueno, hemos pasado la pandemia, hay gente que se vacunó, gente que sí, y atletas que han pasado el COVID 1 vez, 2 veces, o gente que pasó el COVID y no lo sabe. Entonces, mi pregunta es... ¿qué creen ustedes que a nivel de cambio fisiológico o a nivel del corazón pudo haber causado o no haber pasado el COVID? Lo digo para tranquilizar a la gente o al mismo tiempo que nos sirva de excusa si la gente que no se quiere hacer la prueba, decir, pues mira, también hay que descartarlo y hacer una prueba para saber cómo está tu corazón, porque... el hecho de que cada año vayamos cumpliendo en edad, nuestro cuerpo cambia. Y si pasamos el COVID, a lo mejor también pudo cambiar algo en nosotros. ¿Qué piensan ustedes al respecto? A nivel de la fatiga que genera el post-COVID o la intolerancia a la actividad, que es un poco lo que genera, lo que los últimos estudios y por lo que nosotros vemos más, es lo primero que ataca, aparte de la parte pulmonar, que sí que vemos un patrón cuando hacemos la prueba diferente, que eliminan muy mal el CO2, les cuesta ventilar, y esto se ve en la prueba. Ya solamente la espirometría es peor, que a veces si tenemos pruebas previas de otros años es compararlas y es muy llamativo. Es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que nos ayuda a adaptarnos al cambio y eso lo hace el sistema cardiovascular. Entonces, algo de lo que los pacientes o deportistas rápido notan es que el corazón se taquicardiza, se acelera. Sí, eso me lo han dicho. Se acelera mucho y también le tienen como más inestabilidad, más mareos, etcétera, ¿no? Hay como una activación del sistema nervioso simpático que es el que nos acelera, ¿no? Entonces, esto también lo vemos en la prueba. Y es muy importante ahí valorar el umbral aeróbico y el anaeróbico, que el umbral anaeróbico se desplaza muy para abajo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces el estrés... Todo se desplaza porque realmente es como cuando dejas de entrenar, hay una desadaptación. Pero en este caso es por una infección. Vale. Y entonces de repente el deportista que está acostumbrado a sus sensaciones nota que algo pasa. Ostras, qué raro, si yo ahora estoy cansado, que me ahogo, que no tal, y es como en la prueba ves, que a veces ya hemos hecho varios, como su umbral anaeróbico está mucho más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí te marca dónde tiene que estimularse. Vale. Porque si entrena como hasta ahora, lo que va a hacer es prolongar la fatiga.
prolonga la fatiga. Entonces, el cuerpo le necesita volver a recuperar su estado nervioso, que si lo estimulas muy arriba, ¿qué va a pasar? Que no lo vuelva a recuperar. Vale. Y yo creo, esto ya es a nivel personal, que en el deportista lo vemos mucho, lo estamos viendo bastante. En la población general, si no hace deporte, no se da cuenta. Vale. Pero yo creo que es algo bastante generalizado del COVID. Vale, vale. Pero el deportista se da cuenta porque él conoce cómo funciona su cuerpo cuando hace ejercicio. Y se ve que va a otro ritmo más lento, se ve que va a pulsaciones más altas, se ve que no recupera igual, la potencia se reduce, como dicen algunos, voy más ahogado. Bueno, hay una alteración primero del sistema respiratorio y luego de ahí afecta al sistema respiratorio, sistema inmunológico, sistema Lactatos más altos. endocrino, sistema, todo, o sea, todo el sistema, los diferentes sistemas se alteran, hasta la respuesta metabólica. Entonces, cuando uno, si no, lo primero que se haga el test de COVID en ese momento, si ha dado COVID, ahí es cuando hay que poner un tramo de tiempo de recuperación. ¿Puede hacer ejercicio? Sí, pero tiene que, yo creo en este caso, asesorarse también, en este caso, pues con un médico como Andrea y demás, hay que decir, vale, has tenido COVID, el proceso de recuperación puede ser largo o corto, dependiendo de cómo, yo creo, sobre todo mi experiencia, la predisposición inmunológica con la que te coja, porque hemos tenido deportistas que han venido 4 meses con fatiga y todavía estaban, y hacen alta intensidad y han estado 4 meses. Y algunos de deportes intermitentes como el fútbol o el básquet y están todavía de baja durante 8 meses. Una fatiga de tal manera que lo que ha provocado es una secuela respiratoria muy heavy que puede ocasionar problemas de salud. Entonces, cuando ya estamos ahí es objetivo salud y ya hablaremos en 3-4 meses del objetivo de rendimiento. Es algo que le quería preguntar, porque a nosotros estamos observando que hay atletas que por lo que sea les dura como 4 meses, otros 6, otros 8. Y otra cosa que nos llama mucho la atención, estamos preparando gente para Berlín, para Chicago, que ya gente que ya la lleva años preparando, pero ahora los ritmos de rodaje no salen. Y pensábamos el calor, mirábamos las variables de las otras temporadas, digo, está todo relativamente, y es que no voy. Bueno, es una fatiga prolongada. Es una fatiga central. Una fatiga central. Entonces, claro, esto hay que recuperarse muy bien, ahí sí que puedes ayudar con determinados suplementos que pueden favorecer la recuperación, un buen probiótico, porque sí que se ha visto que el COVID queda acantonado en el sistema digestivo, entonces si tienen una bajada inmunológica puede ser que vuelvan a cogerlo, etcétera. Entonces hay que cuidar ciertos parámetros, la higiene del sueño es fundamental, la parte intestinal, la parte muscular y saber que no hay que pasarse de estímulos porque si no, no alcanzará Vale, pues prepárense porque en septiembre van a venir toda la marea naranja porque antes del COVID se han hecho la prueba muchos y luego ha pasado, pero ahora las sensaciones son buenas y yo no quiero estar tranquilo y que ellos también se sientan cómodos. Hay pocos precedentes lo que es en COVID ejercicio, cada vez hay más información, muchas referencias, pero ese es usar el sentido común. Si yo estoy entrenando y de una forma continua, semanas voy viendo que no voy bien, yo creo que lo que se usa es usar, como hace cualquier deportista de alto rendimiento, es usar el sentido común. Entonces, si no estoy bien, pues habla con tu entrenador y si tu entrenador lo considera, evidentemente, vas a un clínico, haces analíticas, sistema respiratorio, incluso luego la parte cardiovascular y ya está. ¿Que estás bien? Pues es un proceso lento y de progresión. Hay que tener ¿Que estás paciencia. afectado? Pues hay que ir poco a poco sin estimular mucho esa zona prohibida que te está provocando que no recuperes bien para poder recuperar, pero si no dejamos que sea el proceso natural de recuperación, vamos a tener un problema a largo plazo. Saben que lamentablemente ellos no lo asocian como que pudo haber pasado eso, sino que ellos se frustran y creen, no, ya soy un año más viejo, ya no rindo, o necesito entrenar más intensidad, porque como no le salen... No. Pero bueno, Lo de la edad es para todos igual, pero lo de la estimulación más intensidad, bueno, todo dependerá de lo que vayan a hacer, pero bueno, Lo que es pasa un es poco que ignorancia. esas sensaciones que uno tiene no las deja de tener y es frustrante, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que haya bajado? Pero es un tema fisiológico de tiempo, que lo que pasa es que en vez de hacer a lo mejor la maratón a un ritmo, pues este año hay que pensar en hacerla a otro, que no significa que al año siguiente no la haces, pero Claro, tienes que que no dejar es a el su cuerpo momento. disfrutarla, Claro. porque lo que no podemos es estresar más a tu cuerpo que está luchando todavía con el virus. Vale. Una pregunta que me viene a colación, que no estaba en el guión, pero que estoy también detectando mucho, los deportistas bajo de hierro, no solo las chicas. Los chicos,
empezamos a ver estos indicadores, pedimos analítica y el hierro por las muy bajo. ¿Ustedes también están observando esa tendencia o creen Yo creo que es por un poco el cambio de dieta. Vale. La dieta que se está haciendo, pues que ahora está muy de moda esto de los ayunos, que está muy bien, pero tienen que estar muy controlados con un nutricionista para que no haya una carencia. Y antes era muy difícil encontrar un hombre vegano. Ahora hay muchos. Ahora hay muchos y no controlados. Y no controlados. Eso... Que yo no estoy en contra de la dieta vegana ni vegetariana, pero sí tienes que tener un asesoramiento y sobre todo si haces deporte aumentan mucho los requerimientos. No es lo mismo alguien que no hace nada como que tiene unas grandes exigencias, ¿no? Entonces eso hay que ajustarlo muy bien. Vale. Bueno, y ahora la última pregunta que tengo, que también es un poco interesante, es el golpe de calor. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando es sometido a un golpe de calor? Y lo digo esto porque nos pasa que una de nuestras secciones deportivas, que es el triatlón, los chicos compiten, ¿no? Se bajan a correr a las 12:01 en un Ironman y tienen que hacer un maratón y hacen calor y suelen entrenar. Pero bueno, también a los entrenadores nos preocupa, porque también hemos visto que en julio hubo aquí en España y en muchos sitios muchas muertes por golpe de calor. Entonces, no sé qué relación puede tener con deportistas. Primero explicar qué es un golpe de calor o por qué se produce un infarto. No sé si nos pueden explicar. A ver, la termorregulación es algo que nos apasiona a nosotros desde hace mucho. De hecho, la tesis de John, que te lo va a explicar él, fue de la termorregulación, ¿no? Entonces es algo que llevamos obsesionados mucho tiempo, como es la importancia de la temperatura, porque es base para todos los sistemas, ¿no? Entonces, tanto la baja como la alta. En este caso, explícale tú si quieres el golpe de calor. Nosotros cuando una de las variables que vamos estudiando en la prueba es la respuesta termorregulatoria, es decir, la respuesta de nuestra temperatura central, ¿no? Entonces, también es otra variable, otro sistema que hay que controlar, que es cómo nuestro termostato, es decir, nuestra temperatura central, va aumentando en función a dos condiciones. Una es la temperatura ambiente, si hace más calor fuera, nuestro termostato sube más, y si hago más intensidad y más ejercicio, nuestra temperatura sigue aumentando. Entonces, es como el termostato de un motor. Si sube más, va a rendir peor, va a exigir más energía, más combustible, y entonces posiblemente habrá un rango, una escala, una zona donde a nivel de salud puede provocar pues un golpe de calor, ¿vale? Entonces ahí es cuando el sistema está en modo alarma y bueno, puede ser que baje la tensión, puede ser que se desmaye. Porque por encima de 38,5 grados se considera el golpe de calor. Hipertermia. ¿no? Entonces vemos que es muy variable la adaptación al calor. Lo vamos viendo a lo largo de la prueba y vemos que hay gente que se adapta muy bien y hay gente que sube mucho la temperatura. Entonces también le preguntas, porque también le preguntamos, ¿tú entrenas por la mañana o por la tarde? Entonces se ve que la gente, muchas veces, las que entrenan a horas donde no hace calor, se aclimatan peor. O sea, somos lo que entrenamos. Hay unas características individuales, que sí que es verdad, hay una tendencia, pero muchas veces somos lo que entrenamos. Entonces hay que entrenar el calor. Por eso cuando usamos en la prueba usamos un sensor para ir viendo cómo evoluciona su respuesta térmica y cómo se adapta. Entonces, si tú ves que un deportista, como dice Andrea, por las características que hace deporte outdoor y que sabe que va a hacer un Ironman en junio a 30 grados y está entrenando a las 7 de la mañana aquí a 10-12 grados, o la maratón que nos pasa siempre en abril con la maratón de Barcelona, que mucha gente baja el ritmo, cae, el famoso muro llega antes. ¿Por qué? Porque el aumento térmico que ha habido fuera ha sido exponencialmente más alto del que estoy entrenado. Entonces, ¿qué pasa? Que el termostato tuyo subió tan rápido que no se ha conseguido adaptar y otras funciones energéticas metabólicas pues han aumentado y ha bajado el rendimiento. Entonces, hoy en día, con las exigencias que tenemos a nivel térmico en la sociedad, hay que saber entrenar a ciertas temperaturas, ser muy flexible. Yo creo que hay que un poco descartar y entrenar en horas que no tocan, ¿vale? Por eso cuando llega el invierno y el otoño todos rendimos muy bien, pero cuando llega el verano y esas temperaturas tan altas, pues a nivel de salud yo las descartaría y tendría que entrenar pues a temperaturas más cómodas, donde el sistema energético y todos los sistemas puedan entrenar de una forma correcta. Porque podemos en riesgo la salud, ¿no? Correr a las 2 de la tarde con 35, 40 grados. Claro, porque aquí mismo a veces vemos hipertermia. Si estamos hablando, y a veces cuando la veo en algún deportista, le digo, date cuenta que ahora mismo tú estás aquí
con el aire, sin te darte el sol. Claro, una hipertermia es una bajada, un problema. Hay muchas estrategias para bajar esa hipertermia, pero cuando estoy haciendo ejercicio es o paro, o te pones un bloque de hielo, o eso. Entonces, como vamos el dando muro y la estrategias, hipertermia, cuando llega es muy difícil bajarla. Entonces lo que se trata es de evitar que suba tanto. Vale, vale. Evitar o adaptarlos, ¿no? O A esas intentar temperaturas adaptarlos poco o a a esas poco, condiciones. sí. Vale, buenísimo. Pues la última pregunta que no está aquí era tema nadadores. De hacer una prueba de esfuerzo para nadadores, porque ahora ustedes hacen a los corredores, a los triatletas. ¿Cómo lo tienen? Y ya también comentarles de que podríamos hacer algo juntos. Nosotros tenemos Swim Lab, que es una piscina tecnológica donde podemos ponerle los ritmos a la intensidad que nos apetezca o hacerlo incremental y también nos encanta el desarrollo de la tecnología. ¿Crees que en un futuro podamos hacer algo juntos para valorar a los nadadores? Eso ya lo hacíamos antes. Pasa que pasó el COVID y ya hacíamos pruebas en piscina, sobre todo para los triatletas, ¿vale? Y de hecho funcionaba muy bien, no teníamos una piscina al fin y al cabo en condiciones, vosotros tenéis unas excelentes instalaciones de natación y seguramente que será muy interesante. Y nosotros ya hacemos, más que pruebas de esfuerzo, porque no se puede meter un electro, lo que sí hacemos es valoraciones de rendimiento y fisiológicas en piscina, en natación, para una persona que hace aguas abiertas, un nadador o un triatleta. Y realmente es la misma forma de valorar con una progresión en intensidad, con muestras de elastato, con frecuencia cardíaca, con consumo ventilatorio incluso, ¿vale? Haciendo lo que es la prueba. Y la gente dirá cómo, pero hoy en día las tecnologías se pueden adaptar para sacar un informe muy preciso de las adaptaciones que también tiene el deportista en piscina. Ya te digo, a nivel de salud no se puede y lo veo muy complicado que puedas poner un electrodo en agua y valorar esto. Pero bueno, una respuesta cardiológica va a ser la misma en bici, en carrera, que en natación. Lo que tú haces en natación es buscar qué zonas de entrenamiento puedes obtener con variables de rendimiento. Bueno, interesante. A ver si en un futuro podemos hacer algo juntos. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento. Yo súper agradecido de poder tener a vosotros como colaboradores porque por un lado estamos súper tranquilos de mandar a nuestros atletas y luego que la mejora del rendimiento viene por los datos que nos dan ustedes, por los informes, por cómo lo evalúan, por cómo tratan a los atletas y luego eso se manifiesta que el atleta consigue su reto y está contento. Así que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, recuerden por favor seguirnos en Spotify, en todas nuestras redes sociales. Y bueno, Jonah, nos vemos. Tengo que venir a hacerme una prueba, así que nos veremos pronto. Sí, claro, ya hace mucho que no me la hago. Y también vendrá Bercho, que es la otra CEO de programa que hoy no pudo venir, pero también. Ella es nadadora, pero la haremos correr y ver cómo está. ¿Vale? Encantados, que viváis la experiencia. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.